Bueno, fijaros que pasamos soñando 3 años y medio de nuestra vida. 3 años y medio con cada día de ese año y las 24 horas de cada día. Esto es mucho tiempo. ¿Cómo sacarle partido a los sueños? Sería importante sacarle partido a ese tiempo. No por esto de la multitarea, que es que ahora vivimos en un mundo en el que tenemos que estar todo el tiempo haciendo listas de las cosas que tenemos pendientes y los objetivos que tenemos. No es por ese tema de aprovechar el tiempo. Fundamentalmente es porque el mensaje que está contenido en los sueños es un mensaje de vital importancia para todos nosotros. Es la mayor fuente de sabiduría a la cual podemos tener acceso. Esa es la razón fundamental por la cual sacar partido de los sueños. Y no vais a encontrar otro lugar donde se os pueda ayudar tanto para entender en qué momento os encontráis, cómo puede ser vuestra evolución personal, cómo podéis crecer, cómo podéis abordar las situaciones y desafíos que se os están poniendo delante en la vida. Fijaros que la información de los sueños es algo que se ha tratado a través de toda la historia. Es decir, en todas las culturas antiguas los sueños tenían un papel muy importante. Desde Egipto, Mesopotamia, las culturas indígenas, los sueños han tenido un papel muy importante. Se tomaban decisiones estratégicas, militares, decisiones políticas, decisiones que, por supuesto, tocaban en el ámbito privado, porque los sueños se utilizaban como una especie de oráculo para apoyar esas decisiones. Después, con la era racionalista, sobre todo a partir de la Ilustración, pues los sueños dejan de utilizarse como una herramienta habitual, y entonces caen en ese desuso. Pero aún todavía hoy hay culturas, como por ejemplo los aborígenes australianos, que siguen utilizando la incubación de sueños, por ejemplo, para determinar cuál va a ser el papel que va a tener dentro del grupo, dentro del clan, de la tribu, determinada persona joven, cuando está ya para acceder a la vida adulta. Es decir, se pueden detectar cuáles son los talentos y los dones que tiene la persona a través, precisamente, de los sueños, y este es el trabajo que se hace en estas culturas. Desgraciadamente, aunque intuyo que eso es algo que va a cambiar, porque estamos ahora, si os dais cuenta, estamos en un tiempo de tránsito. Hay un nuevo paradigma que es un paradigma emergente, en el cual la gente se está volcando la mirada hacia adentro. La gente quiere conocerse y están más implicados que nunca en su crecimiento y desarrollo personal. Quizá porque el mundo está cambiando y es necesario que nosotros cambiemos para que el mundo cambie. Y muchas personas se están dando cuenta de esto. Por eso cada vez se habla más de coaching, de desarrollo personal, de crecimiento, etcétera, etcétera. Y seguro que todos conocéis amigos que están o leyendo algún tipo de libro de autoayuda, etcétera, ¿no? Por esta tendencia, es una tendencia en tiempos modernos. Y como esta tendencia existe y va amplificándose cada vez más, seguro que cada vez más van a cobrar importancia los sueños y la interpretación que podamos dar a los sueños. No solamente la vida, sino también estas facetas profesionales que también se están poniendo de moda. Me gustaría preguntaros ahora, supongo que os interesan los sueños, ¿no? Si no, no estaréis aquí. ¿Os interesan los sueños? ¿Seguro? A mí no me parece que lo estéis diciendo con... ¿Sí? Está claro, os interesan los sueños. Muy bien. Ahora os voy a contar yo un poco por qué a mí me interesa el mundo de los sueños. Porque a lo mejor es una pregunta que alguno de vosotros os podéis estar haciendo, os habéis hecho alguna vez. Y yo cuando reflexiono un poco en mi pasado, en mis orígenes y sobre todo en mi origen, claro, en mi familia, pues pienso en mi madre. A mí siempre me ha gustado mucho la metáfora y creo que se lo debo a ella, porque ella era una gran contadora de historias. Una mujer con mucha fe, cristiana, que cuando llegaba la hora de cenar, pues nos reuníamos todos ahí a la mesa, familia numerosa, os podéis imaginar el cuadro, mesa redonda, y llegaba un momento en que apagábamos la televisión. Teníamos la costumbre de tener la televisión encendida, porque por entonces también era una gran novedad la televisión. Pero llegaba un momento que apagábamos la televisión porque nos quedábamos absolutamente embobados escuchando las historias que mi madre contaba. Entonces nos contaba historias sobre los antecedentes familiares, con lo cual tú ahí ibas como creándote tu mitología familiar, ¿no? Y te contaba también muchas historias sobre la mitología judeocristiana, lógico en el país en el que vivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nos hablaba acerca de la paciencia, nos contaba la historia de Job. Pues nos hablaba acerca del perdón y nos hablaba acerca de la parábola del hijo pródigo. O cuando me decía, hijo, tú vales mucho. Pues lo que hacía es que me decía, sí, vales mucho, pero tienes que trabajártelo, majo, ¿vale? Tienes que poner en juego tus talentos. Tienes que desarrollar esto que traes contigo. Y entonces me hablaba de la parábola de los talentos, de ese esclavo que recibe un talento del amo, pero que decide esconderlo, ¿vale? Y después se lo devuelve al cabo del tiempo, pero el amo no lo acepta.
sino que más bien le castiga, le retira su aprobación por no haber negociado ese talento, eso que llevamos con nosotros. Pero quizá la historia que a mí más me ha marcado, o sea, mi propia mitología personal, sea la historia de José, el interpretador de sueños, que seguramente todos conocéis, es una historia de la Biblia, y que habla acerca pues, de un hombre que bueno, pues, tenía una capacidad especial para la interpretación de los sueños, pero que sufría la envidia de sus hermanos. 12 hermanos, hijos de Jacob, y entonces deciden pues, acabar con él. En un momento determinado, por compasión, no, porque querían hacer negocio, le venden, en lugar de matarlo, lo venden a unos traficantes de esclavos que pasaban por allí por el desierto, y él termina en Egipto, en la casa de un hombre muy rico, donde finalmente pues, es traicionado por la mujer de este hombre rico que le acusa de intento de violación y le manda directamente a la cárcel. Y allí las prisiones más infectas de Egipto pues está a punto de morir, pero gracias a su don, la interpretación de los sueños, pues consigue salvar la vida, porque en un momento determinado es Faraón quien manda llamarle a la corte para que interprete un sueño que no han sido capaces de interpretar los sacerdotes del rey. Y como consigue esa interpretación, en ese momento Faraón dice, ajá, es esto. No es la interpretación que pidieron antes, es esto. Y esto ya nos explica una cosa, y es que la interpretación correcta de un sueño solamente la puede reconocer el soñante. No hay nadie que pueda atribuirse esa capacidad. Solamente el soñante. Y entonces, ¿qué hace con José? Pues le pone sobre todo el reino de Egipto. Es decir, lo convierte en el visir de Egipto. Ser visir de Egipto es algo equivalente hoy por hoy en la política actual a ser primer ministro de una nación desarrollada. ¿Vale? Mariano Rajoy, un François Hollande. Pobre compadre. Pobre José. Pobre José, ¿verdad? Vale. Bien. Es el que tenemos ahora y por eso lo saco como ejemplo. Bien. Ya. Bien. Entonces creo que como pienso, como Joseph Campbell, ¿no? Que de alguna manera nuestros mitos, los mitos que nos contamos, pues van creando como nuestro propio guión de vida. Van condicionando de alguna manera y dirigiendo nuestra propia historia personal, ¿no? Entonces, pienso que ese gusto que he tenido siempre por la metáfora me viene de ahí, me viene de mi madre, y luego también lo he podido desarrollar por mis propias circunstancias personales. Soy padre de 3 hijos, y eso pues ha supuesto que en muchas ocasiones ellos han tenido problemas y desafíos que han tenido que afrontar, y yo he tenido la oportunidad de explicarle esas cosas que son complicadas de entender. Pasa, Alicia. Esas cosas que son complicadas de entender de una forma sencilla a través de cuentecitos. Entonces, he tenido que elaborar a lo largo, para arreglármelas como padre y apoyar a mis hijos, he tenido que elaborar pues muchas historias, muchos cuentos, ¿vale? Que iba improvisando sobre la marcha para que ellos entendieran lo que necesitaban entender, ¿vale? Y aún todavía sigo haciéndolo porque, como yo soy padre en 2 etapas diferentes, pues ahora todavía sigo inventando y elaborando metáforas para que cada día vayan entendiendo lo que necesitan saber, ¿no? Y ese gusto por la metáfora pues fue lo que me llevó en su momento a escribir El reino del laberinto y los 7 sellos, que como sabéis es un libro que habla de arquetipos, que explica verdades muy complejas de forma muy sencilla a través de lenguaje metafórico. Y también pues, me llevó pues, a querer investigar, a conocer la mitología. Especialmente ya me vino dado la mitología judío-cristiana por mi madre, pero también la mitología griega, conocer a Jung, a Freud, y toda la información y el trabajo que ellos realizaron con el mundo de los sueños. ¿Bien? Y hubo un momento en el año 2002 que yo tuve un problema de salud, tuve una patología, una enfermedad, y entonces, bueno, pues como no encontré respuestas a mi problema de salud en la medicina convencional, pues fui a buscar en las medicinas alternativas, concretamente en las terapias energéticas. Y como me fue bien, pues entonces dije, uy, pues yo quiero aprender esto, a ver qué es esto, cómo funciona y a ver si yo lo puedo poner en práctica. Y entonces empecé a atender a personas, una vez que aprendí la técnica, y era muy curioso porque casi todo el mundo me preguntaba por sus sueños, me traían sus sueños y es como que me consultaban cuál podía ser la interpretación. Así que eso me llevó a poco empezar a trabajar con los sueños, a coger gusto, a desarrollar mi propia técnica para la interpretación de los sueños. Y luego en el año 2007, cuando decido estudiar un posgrado, un máster de coaching en la Universidad Camilo José Cela, y ahí es donde aprendo la metodología del coaching, que se basa fundamentalmente en algo muy simple, que está inventado desde los griegos, que es la mayéutica, ¿vale?
consiste en sacar la verdad del otro, la información que el otro tiene, a través de las preguntas. Preguntas que deben estar con una metodología bien realizadas, precisas y bien dirigidas. ¿Bien? Entonces aplico la metodología del coaching a la interpretación de los sueños y entonces descubro que hay una manera mucho más eficiente de hacer una interpretación de sueños que colocarte tú en el papel, porque tú eres el sabio y que tú eres el que lo sabes. ¿Vale? Entonces asistes sencillamente a un proceso natural en el cual el otro va viendo por sí mismo, va viendo la luz y va encontrando la interpretación. Por cierto, es un placer estético, es un placer enorme encontrar el significado de un sueño. Pero encontrarlo tú, o que lo encuentre el otro. ¿Vale? Y no tenemos ningún derecho a privarle de ese placer al otro. Ahora sí, si cuando practicas la mayéutica, que viene pues eso, del término partera, el término griego, que se traduce como partera, cuando utilizamos la mayéutica y nos colocamos en esa posición de parteros, estamos auxiliando o ayudando al otro para que vea luz las ideas, para que vea la luz, para que vea la verdad. Puede ser que a veces no consigamos un parto natural. Y entonces tienes que recurrir a la cesárea. ¿Vale? Eso pasa. A veces ocurre o tienes que utilizar pues, algún mecanismo, tienes que cortar el cordón porque viene con vuelta de cordón, ¿no? Bien. Y esto a veces ocurre, que no siempre es posible que el soñante dé por sí solo con la interpretación del sueño. No siempre es posible. Entonces tienes que echarle una pequeña manita. ¿Vale? A veces con ligeras insinuaciones, a veces con preguntas que pueden indicarle algún tipo de pista. Y a veces incluso es necesario recurrir a darle, si eres tú, has entendido la interpretación del sueño, crees haberlo entendido, facilitarle una hipótesis, no como un hecho cierto. ¿Vale? Y entonces preguntarle, oye, ¿te parece que esto? Un poco lo que hizo José con Faraón, ¿no? Y en este caso estás practicando una cesárea, ¿vale? Una cesárea onírica. Bien, eso es algo que ya digo, que puede pasar. Bueno, pues de ahí creo haber respondido a la pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí me interesó el mundo de los sueños? Pues este ha sido el proceso natural que me ha llevado a dedicar pues, años de mi vida a la investigación y al trabajo con los sueños. Por cierto, en medio de todo esto hubo un regalo, esto fue un regalo del cielo, porque lo hizo mi pareja en un momento determinado. Ella me hace llegar el libro El mensaje de los sueños de Gail Delany y este libro que se había dejado de publicar, estaba absolutamente descatalogado, realmente también fue una fuente de información valiosísima y que recomiendo si hay posibilidad de localizar, que ya digo que es complejo porque no está en las tiendas. Y el libro sugería la posibilidad de crear grupos de sueños, es decir, talleres de sueños, que ya habían sido promocionados en Estados Unidos por la Asociación Norteamericana de Interpretación de Sueños. Y entonces pensé que yo podía también promocionar algo así, porque bueno, conocía a bastantes personas que estaban interesadas en su desarrollo personal. Entonces lo propuse e iniciamos en 2008 justamente este taller de sueños. Este taller funcionó desde el año 2008 hasta el año enero del año 2014 y con mucho éxito. Pasaron por allí, han pasado decenas de personas que, bueno, pues han vivido una experiencia muy transformadora, ¿no? O sea, y es un gusto ver cómo han ido evolucionando, resolviendo sus conflictos, cambiando de verdad sus vidas, ¿no? Y de eso sois testigos algunos de los que hoy estáis aquí, que habéis participado. Así que en total he tenido la oportunidad de contribuir a la interpretación de más de 1.700 sueños, y eso me ha permitido pues, ir acumulando, ya digo, una experiencia que fundamentalmente para mí ha sido de enriquecimiento personal, porque me he podido ver reflejado en los conflictos de los demás y por lo tanto entender mejor también mis propios conflictos. Ahí está. Bien. Información versus mensaje. ¿Qué diferencia hay entre información y mensaje? Entonces, para que haya un mensaje se necesita un emisor, ¿vale? Y un receptor. El emisor que lanza el mensaje, el receptor que lo recibe y lo procesa, lo interpreta, ¿vale? Y la información, sin embargo, pues es algo que, como bien dices, está ahí disponible. Es decir, todos los elementos de la naturaleza nos dan información, ¿vale? Pero no todos nos trasladan un mensaje. ¿Bien? Entonces, tiene que haber emisor y receptor. Desde el punto de vista de la ciencia, al menos desde el punto de vista de la medicina, Álvaro nos está hablando de la física cuántica y
que es lo último de la ciencia, pero hasta ahora, tal y como con el paradigma que se maneja la ciencia, pues los sueños son eso, basura psíquica. Es decir, es un subproducto de la actividad cognitiva del día y es, digamos, una forma que ha encontrado el subconsciente de equilibrar las tensiones del día. Es decir, a lo largo del día tienes tensiones, tienes problemas, pasas por miedos, por emociones y todo eso genera un desequilibrio en el cuerpo-mente. Los sueños tienen la función de restaurar el equilibrio o la homeostasis del cuerpo-mente, ¿vale? Y esto es cierto, es así. Pero yo creo que hay algo más que eso, porque si tú estableces la fórmula, los sueños, es decir, el subconsciente es capaz de restablecer el equilibrio que se ha perdido en el estado consciente o en el estado de vigilia, la siguiente es que el equilibrio o la necesidad de mantener el equilibrio responde a una necesidad de supervivencia. Por lo tanto, los sueños deben ser capaces de responder también a esa necesidad de supervivencia. Y cuando hay información que nuestra parte consciente necesita para sobrevivir o para desarrollarse, para resolver los problemas del día a día, es solo natural pensar que el inconsciente será capaz también de generar las respuestas. Claro, yo afirmo que incluso puede ir mucho más allá. Es decir, que si estamos interesados en vivir una experiencia plena y llegar a conseguir la autorrealización, nuestro subconsciente será capaz de darnos las respuestas que necesitamos. ¿Bien? Y para mí esta es la explicación. Hay personas que creen que los mensajes que se reciben del subconsciente son mensajes de los ángeles, o son mensajes del ser superior, o son mensajes pues, de entidades sobrenaturales que de alguna manera se ponen en comunicación con nosotros. Para mí, como bien Álvaro ha dicho, los mensajes de los sueños son mensajes del alma, ¿vale? Técnicamente podemos hablar de mensajes del mundo subconsciente y luego creo que lo más inteligente desde el punto de vista emocional es que cada uno alimente las creencias que tenga al respecto. Es decir, si tú crees que son los ángeles, perfecto que sean los ángeles. Si tú crees que es tu ser superior, perfecto que sea tu ser superior, ¿vale? Porque esa fe te va a llevar a prestarle más atención a los sueños y como consecuencia a tomarte más en serio el mensaje contenido en los sueños. Así que, como decimos en coaching, todo vale. ¿Bien? Todo vale. Así que lo que tenemos que hacer es alimentar las creencias que nos faciliten esa interpretación de los sueños. Fijaros, vamos a ver precisamente un poquito más sobre este ecosistema. Podéis ver aquí en el cuadro, nos habla un poquito acerca de los ciclos del sueño. Más o menos tenemos unos 5 ciclos de sueño durante una noche. Cada ciclo viene a durar entre 90 y 110 minutos. 5. Eso hará aproximadamente unas 8 horas de sueño. Esto en el caso de una persona que duerma 8 horas. Sabemos que cuanta más edad tienes, menos horas de sueño tienes y por lo tanto tendrás menos ciclos. Las personas mayores sueñan menos tiempo, ¿vale? Las personas más jóvenes, los niños, sueñan más tiempo. Más o menos dedicamos un 25% del tiempo que estamos dormidos a soñar. Los adultos. Y los niños, un 50% aproximadamente. ¿Bien? Entonces, fijaros qué cosa más curiosa. Dentro de cada ciclo se va pasando por todas estas fases. Son 4 fases. Y además la fase de presueño. Si os fijáis en el estado... ¿Podemos seguir un poquito largo? Sí, gracias. Si os fijáis en el estado en el que estamos despiertos, es un estado beta, ¿bien? Y nuestro cerebro está funcionando entre 15 y 50 ciclos por segundo. Cuando pasamos a un ritmo alfa, a un estado alfa, que es el estado de la meditación, y es un estado de presueño, estamos a punto de quedarnos dormidos, estamos ahí como en ese estado letárgico, estamos entre 8 y 12 ciclos por minuto. Nuestro cerebro está ahí. Esta es la diferencia que hay entre una frecuencia y la otra. Aquí tendríamos el estado beta y aquí tendríamos el estado alfa. En el estado beta, como podéis ver, la frecuencia de las ondas cerebrales es mucho mayor. Las ondas son más pequeñas, por lo tanto caben más, y la frecuencia es mucho mayor. Mientras que en el estado alfa, la frecuencia y por lo tanto la intensidad es mucho menor porque las ondas son más grandes. ¿Bien? Aquí hay un estado de mayor relajación física y mental.
Y a medida que vas entrando en un sueño cada vez más profundo, pues pasa por el estado teta, delta, y por último, curiosamente, vuelves al beta. Y vuelves aquí. Pero estás dormido. ¿Sabéis que los sueños se producen en un estado en el que el cuerpo está intensamente relajado, es decir, absolutamente relajado? La musculatura está bloqueada. ¿Bien? Y sin embargo, la actividad cerebral es casi idéntica a la que tenemos cuando estamos despiertos. Por eso se le llama sueño paradójico. ¿Qué consecuencia podemos extraer de este hecho? ¿Los sueños son muy reales? Sí. Son como reales, de verdad. De hecho, podemos sentir cosas en los sueños que no somos capaces de sentir en la vida real. Algunos sueños están para que liberemos emociones que no nos hemos permitido a nosotros mismos transitar durante el día. ¿Bien? Y vivimos esas emociones con mucha fuerza, mucha intensidad. Qué bonito y qué bien que podamos tener sueños para poder disfrutar también de esa experiencia. Hay gente que piensa que durmiendo se pierde el tiempo. Yo creo que no. Si duermes y sueñas no se pierde el tiempo. Se aprovecha porque estás accediendo a otro nivel distinto de experiencia. Pero ¿qué otra consecuencia podemos extraer de aquí? Ese sueño paradójico. Máxima actividad cerebral y sin embargo el cuerpo absolutamente relajado. Las ventanas sensoriales completamente dormidas. Si las ventanas sensoriales están dormidas, eso quiere decir que no estamos recibiendo ningún tipo de información del mundo exterior. Por lo tanto, ¿dónde está centrada toda la información de nuestro cerebro? En la creatividad. En la creación. Es decir, ahí está dando, nuestra mente está dando el 100% de su potencial creativo. ¿Y qué no será capaz de hacer la mente cuando además no tiene la represión o la censura de la parte consciente? Por eso se producen estas historias, estas producciones oníricas que diría Gay Delany, que nos explican cosas profundas y que necesitamos saber. ¿Vale? A veces te asombras cuando encuentras la interpretación de determinados sueños, te asombras de descubrir cómo está elaborado, o sea, cómo ha podido dar con esa fórmula que es justo la que una vez que encuentras la interpretación es la que te está moviendo el corazón para actuar y para cambiar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No? Pues claro, personajes como los que estáis viendo ahora mismo en esta diapositiva supieron sacar partido de sus sueños, aunque no lo pretendían, ¿eh? Ahí estáis viendo a científicos, como en el caso de Mendeleev, que fue el que describió y descubrió la tabla periódica, que finalmente, aunque él siguió el método científico para todo lo que elaboró, naturalmente, finalmente tenía problemas para encontrar la ubicación definitiva de los elementos. Y él reconoció que en cierta ocasión, una noche, soñó con esa ubicación definitiva. ¿Bien? Y es la ubicación de la tabla periódica que ha subsistido hasta nuestros días, durante casi 200 años. O el caso de Bohr, quien describió la estructura del átomo y que él mismo cuenta que soñó con esa estructura, sí, soñó con algo así parecido como el sistema solar. ¿Bien? Y ahí es cuando pudo describir pues, los protones y los neutrones al centro y los electrones girando alrededor del núcleo del átomo. O Frederick Banting, quien descubre la insulina. Y estos son solamente 3 ejemplos de los muchos casos en los cuales los científicos han encontrado respuestas a los enigmas que estaban intentando resolver precisamente a través de los sueños. Pero no solamente los científicos. Toda la creación artística se nutre en muchas ocasiones de los sueños. Yo lo sé por experiencia porque como autor pues, he utilizado mucha información de mis sueños para escribir el libro y resolver situaciones, nudos que había ido creando en el hilo narrativo y que no sabía cómo resolver, pero de repente me llegó la información a través del sueño. No sé, ahora me viene... Estoy seguro de que todos habéis vivido alguna situación de este tipo, resolviendo problemas de matemáticas o con idiomas. ¿Alguien ha soñado alguna vez que hablaba un idioma que en realidad no domina? ¿Aquí? ¿Podéis levantar la mano? Pues está claro que hay habilidades que no podemos hacer conscientemente, que nuestro subconsciente sí que maneja, que domina y que tiene interés en transmitirnos para que el consciente pueda hacerlo. Recuerdo el caso de una estudiante de la Universidad de Matemáticas que salió de allí pensando, había hecho un examen y salió pensando que había hecho el examen de su vida. Esto va a ser una matrícula de honor, seguro. Y llegó a casa esa noche, bueno, se echó a dormir y de repente soñó con el ejercicio que había hecho y se dio cuenta de que el ejercicio, en el sueño se dio cuenta de que el ejercicio que había hecho estaba mal hecho.
se despertó muy sobresaltada, ¿no? Y muy disgustada, ¿no? Porque aquel ejercicio no estaba bien, la información se la dio el inconsciente a través del sueño. Es una fuente muy fiable. Dicen que Newton descubrió la ley de la gravedad porque estaba debajo de un manzano descansando y le cayó una manzana. Para mí, que Newton estaba dormido, soñó que le caía una manzana y así descubrió la ley de la gravedad. Bien. Ahora, ¿por qué son útiles los sueños? ¿O de qué manera se pueden utilizar los sueños en el trabajo con los pacientes o con los clientes? Pues fijaros, gracias a lo que llamamos toma de conciencia. Es decir, no hay verdadero cambio si no se ha producido una toma de conciencia. Si la persona quiere cambiar, tiene que tomar conciencia de qué es eso que quiere cambiar y hacia dónde quiere ir. Entonces, para explicar lo que es la toma de conciencia, pues me gusta explicar siempre lo que es el proceso de aprendizaje. ¿Veis en este cuadrante que hay una incompetencia y hay una competencia a la derecha, hay un consciente y un inconsciente? Bien, ahí es donde nos movemos en el proceso de aprendizaje. De manera que, lo voy a explicar con un ejemplo, que es el ejemplo con el que me lo explicaron a mí, como lo entendí muy bien, pues seguramente os valdrá también para que vosotros lo entendáis. Si yo tengo 8 meses y voy en el coche de mi padre, seguramente no me di cuenta de que yo no sé conducir. Mi padre está ahí delante, está conduciendo, y ni siquiera sé qué es lo que está haciendo ahí. ¿Bien? Pero yo no sé que no sé conducir. ¿Vale? Entonces, estoy en esta parte del cuadrante. Es decir, tengo una incompetencia inconsciente. Desde ese punto, desde la incompetencia inconsciente, entonces tengo la posibilidad de saltar de nivel. A mí se me ofreció cuando tenía 10 años y mi padre me dijo por primera vez, siéntate ahí en el coche que te voy a enseñar. Estábamos en el descampado, te voy a enseñar a conducir. Y entonces nada, me puse allí, el coche se me caló no menos de 20 veces, confundía los pedales del freno y del embrague, me equivocaba de marchas, si prestaba atención a las marchas no podía prestar atención a los pies, hasta que mi padre me dijo, déjalo porque no tienes ni idea. ¿Vale? Y ahí entendí que no sabía. Ahí supe que no sabía. Es decir, seguí el siguiente paso dentro de este proceso de aprendizaje. Pero cuando cumplí 18 años, ni uno más, porque, claro, yo soy una persona con un gran afán de autosuperación, pues no dejé pasar más tiempo, me matriculé en una autoescuela, entonces me saqué el carnet de conducir, y así fue como una vez obtuve el carnet de conducir y salí con él en la mano, cogí mi coche y veía que no me pasaba nada, que era capaz de circular en la ajetreada ciudad de Madrid, y entonces ya dije para mí, sé que sé, ahora había aprendido. ¿Bien? Pero todavía queda un paso más en el aprendizaje. Y ese paso tiene que ver con el siguiente cuadrante. Y yo lo descubrí cuando un día, conduciendo al lado de un amigo, pues me encontré con que había hecho más de 100 kilómetros escuchando la radio y hablando con él, y dije, ¿cómo he llegado hasta aquí? Había convertido el conducir en una competencia inconsciente. Y toda nuestra existencia está llena de competencias inconscientes. Gracias a esos que podemos desarrollar hasta el máximo muchas de nuestras habilidades. Cuando nos duchamos, competencia inconsciente. No estamos pensando si cojo el jabón, si cojo el gel, cómo me limpio. No. ¿Vale? Cuando nos lavamos los dientes, cuando estamos conduciendo, cuando estamos mecanografiando, estamos delante del ordenador. Cualquier profesional requiere de dominar muchas competencias inconscientes. Cuantas más dominas, más posibilidades tienes de seguir desarrollando más competencias. Más y más vas desarrollando sobre las habilidades inconscientes que tienes. Ahora mismo yo estoy hablando con vosotros y obviamente me estoy apoyando en mis habilidades inconscientes para poder desarrollar este discurso. Esto es así. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ¿por qué nos interesa conocer el proceso de aprendizaje? Porque el siguiente paso sería, como os decía, tomar conciencia. Entonces, cuando tomamos conciencia, lo que hacemos es, de alguna manera, desaprender. Es decir, hacemos el camino inverso al que hemos realizado para aprender. De manera que, vamos a poner un ejemplo, y os voy a hablar ya de un sueño. Os voy a poner el ejemplo pues, de una persona que participaba en el taller de sueños y que tenía problemas con la prosperidad. Vamos a llamarle María, ¿vale? Entonces estuvo en un momento de su vida pues, en el que parecía que el dinero no fluía, sus finanzas no estaban bien, y entonces ella incubó un sueño. Después os contaré lo que es esto de incubar, que ya vais poniendo la oreja y vais captando el término. Después hablaremos de ello. Incuba un sueño, y entonces ella hace la pregunta, ¿y por qué? Porque yo tengo problemas para mi vida financiera, porque no consigo ganar más dinero. Y entonces el sueño que tuvo
le hablaba acerca de las razones. Y entonces le contaba que ella salía muy bien vestida, muy elegante, salía vestida de una gran mansión, con una bonita verja, con un coche de lujo, y era la casa de Felipe González. Es muy curioso esto de que aparezcan personajes públicos y conocidos en los sueños, porque lo vas a encontrar. Es decir, vas a ser el único lugar de vuestra vida que vais a poder, no sé, cenar o desayunar con George Clooney o con Jennifer Lopez. Eso es así, ¿vale? Pero es muy común soñar con personajes famosos y conocidos, porque son personajes muy fácilmente etiquetables o que a todos les hemos adjudicado algún tipo de cliché. Ese cliché ya nos da pistas sobre el aspecto de nosotros mismos sobre el cual nos está hablando el sueño. ¿Bien? Bueno, pues aquí aparecía Felipe González. Y de repente desaparece esa escena que es de lujo, de prosperidad, de poder, y aparece una nueva escena de humildad, donde ella tiene la cabeza tapada con un pañuelo y está en un entorno completamente humilde y está hablando por teléfono, pero fijaros, a través de una cola de una merluza. O sea, en lugar de un teléfono, lo que tenía era la cola de una merluza. Causa risa, y es verdad, porque es que los sueños de verdad que son divertidos. Nos pasamos un buen rato a costa de este sueño, ¿eh? Ahí en el taller, nos pasamos muy divertidos. Recuerdo que, por eso lo recuerdo, porque me pasé muy bien. Con la cola de la merluza. Entonces, claro, simplemente era eso, no había más. Era la cola de la merluza, hablando por teléfono, y la escena con Felipe González. Bueno, entonces yo le pregunté a la soñante, le pregunté ¿qué es una merluza? Y ella me dijo, pues es un pez, debe ser el pez más grande que hay en el mar de los pescados blancos. No, vale, entonces, pescados blancos. ¿Y esto qué parte de ti crees que puede ser? Dice, pues yo creo que esto representa mi espiritualidad. Ella tenía la creencia de que eso representaba su espiritualidad. Bueno, pues estupendo, lo damos por bueno, lo aceptamos. Y el teléfono, pues es una forma que tienes de comunicarte. Digo, vale, o sea, comunicarte sobre espiritualidad. Digo, en la primera escena, ¿quién es Felipe González? Ah, pues Felipe González pues es un político. ¿Y por qué se caracteriza este político? Dice, porque es un encantador de serpientes. Decía, ¿no? O sea, ¿qué habilidad tiene Felipe González? Pues la habilidad para convencer. Es decir, es capaz de convencer a través de la palabra. ¿Vale? ¿Y tú tienes esa habilidad? Le preguntaba. Y entonces decía, sí, yo tengo esa habilidad. Además debe ser de mis dones, quizá el mayor don que yo tengo, la capacidad de convencer a través de la palabra. Y entonces le pregunté, ¿y estás utilizando tu habilidad para convencer a través de la palabra para hacer negocio? Y ahí es donde ella dijo, en el pasado sí, pero ahora no. ¿Vale? Es decir, ahora está utilizando su habilidad para convencer a través de la palabra para ayudar a otras personas en el campo de la espiritualidad. ¿Vale? Con lo cual, y esta es una lección para todos, es decir, donde ponemos nuestra intención se producen los resultados. Si tu intención está puesta en el negocio, en la parte profesional, habrá resultados en tu parte profesional. Si tu intención está puesta en otras cosas, pues habrá resultados en eso, pero no habrá resultados probablemente si has abandonado el otro o no has prestado la suficiente atención, no habrá resultados en el otro. ¿Bien? Bueno, pues este sueño nos ilustra cómo María pasó de un no sé qué sé, es decir, ella estaba haciendo algo bien, lo estaba haciendo bien, pero estaba haciendo algo y ella no lo sabía. Y eso estaba provocando un efecto, y es que no tenía prosperidad. Pasó a un, ya sé que sé, ¿vale? Y ahora ya sé lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Estoy hablando por la merluza, ¿vale? Estoy con la espiritualidad y no estoy con el negocio. Aún reconocer, no sé, me estaba equivocando, para, a partir de ahí, generar una nueva estrategia. Y una vez que has generado una nueva estrategia y la estás poniendo en marcha, ahora puedes decir, ahora sé que sé. Es decir, ahora he desarrollado unos nuevos hábitos, una nueva conducta, una nueva estrategia, que me va a producir unos resultados nuevos y distintos. Y si soy capaz de mantener esa nueva estrategia en el tiempo, ahora habrá un momento en el que pueda decir, bueno, pues no sé qué sé, cómo conducir. ¿Vale? Lo haré como una cosa normal, sin tener que pensar siquiera en ello. Quería contaros también, pues, por poneros otro ejemplo, el caso de Nuria. Como no la conocéis, no es ninguna persona que esté aquí, pues puedo decir su nombre, ¿bien? Entonces, Nuria soñó con un león que estaba en todas partes. Iba por la calle y se encontraba el león. En el caso que el león era bastante pacífico, o sea, era hasta majete, ¿bien? Pero ella como que tenía miedo al león y no se atrevía siquiera ni a mirarle a los ojos. Le daba miedo mirar al león a los ojos o no sabía si era miedo o era vergüenza.
Se metió en la casa y el león entró detrás de ella y no podía evitar que el león estuviera en todas las salas de la casa, hasta en su habitación. Se metió en la parte más íntima, que es su habitación, su dormitorio, y llegó a meterse incluso dentro del armario. Y desde dentro del armario estaba ahí, observando al león que estaba fuera encima de la cama, y el león estaba allí sonriente y a sus anchas, tranquilamente, esperando a que ella pudiera salir. Eso era la historia, nada más. Y entonces le pregunté, ¿qué es un león? Y ella me dijo, pues es un animal muy poderoso. Y dije, ¿qué parte de ti puede ser? Pues quizás sea mi poder personal. Y si es tu poder personal, ¿te consideras una mujer poderosa? Y dices, sí, bueno, creo que tengo un carácter bastante fuerte. Me dijo, pero tienes un carácter que podría ser como el león. Y ¿de qué manera puede ser que estés intentando escapar de tu carácter? Y me dice, pues, dice, es que llevo poco tiempo saliendo con un chico y no me atrevo a mostrarle cómo soy. Decía, y entonces me estoy mostrando muy sumisa. Decía, claro, entonces nos sacaba su león. Digo, ¿y qué estás esperando? ¿A salir del armario? Y así fue, ¿no? Entonces ella ahí de nuevo, o sea, el proceso es exactamente el mismo. No sé qué es lo que estoy haciendo, no se está dando cuenta de lo que estaba haciendo. Hasta ese momento que toma conciencia, hasta que llega un momento en que dice, ya sé que sé, es que me he estado ocultando, me he estado mostrando sumisa, aunque yo no soy sumisa. ¿Bien? Ahora, ha llegado otro punto en el que ahora dice, pues esta no es la forma de hacer las cosas. Me doy cuenta de que no sé para empezar a hacer las cosas de una forma distinta. Y ella empezó a hacer las cosas de una forma distinta. Habló con el chico y empezó a mostrarse como ella era y se dio cuenta de que lo que le gustaba al chico en realidad era una mujer con carácter, aunque ella intuía justamente todo lo contrario. Y hasta que yo supe, ellos siguieron saliendo y les fue bien. La última vez que hablé con ella, sí, hace poco tiempo, pero la verdad me llamó por un tema profesional y no tuve oportunidad de preguntarme. Fue un mal detalle por mi parte, pero para la próxima, y si tengo oportunidad, os trasladaré el final de la historia. Muy bien. Pues un último sueño que me gustaría compartir con vosotros, que es el sueño de, vamos a llamarle José, como he dicho María, pues vamos a llamar José, ¿vale? José trabaja como supervisor en el aeropuerto de Barajas. O sea, tiene un puesto de trabajo bastante interesante, porque es la persona que supervisa, pues, cuando el avión está en tierra, pues, que el avión se limpie, que se revisen motores, que se suministre el catering, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una labor que él describe como una labor muy estresante dentro del aeropuerto. Y la cosa está en que él tiene un sueño en el que va a coger un avión que va a Río de Janeiro y está con una amiga que se llama Raquel, con la que va a hacer ese viaje, y cuando ya está a punto de salir, él estaba con un come-come, no estoy cumpliendo con mi trabajo, porque había otro vuelo que iba para Sao Paulo, que estaba a punto de salir también, y sabía que él tenía que atender a ese vuelo. Y que el tiempo pasaba y que no lo estaba atendiendo. Así que en el último momento deja el avión de Río, no se monta en él, su amiga Raquel se marcha a Río, pero se queda en tierra, y entonces va a intentar coger el coche de servicio, por lo visto son todos iguales, los tienen todos aparcados ahí en batería en las pistas, y tiene que coger el coche de servicio para poder atender al avión de Sao Paulo. Total que, como ocurre en muchos sueños, cuando quieres, porque tienes prisa y quieres alcanzar un objetivo, parece que cuanto más intentas alcanzarlo, más imposible se te hace. Y él empezó a sentir la angustia de que no encontraba el coche. Y de todos los coches que eran todos iguales, no encontraba el coche, y iba pasando el tiempo, miraba el reloj y el avión estaba sin preparar y llegaba la hora en la que tenía que despegar y no conseguía despegar. Entonces llamó en 2 ocasiones por teléfono para excusarse de alguna manera y que nadie se diera cuenta de que se estaba retrasando. Hasta que ya finalmente, en medio de toda esa angustia y ese estrés que estaba viviendo, escucha una voz por megafonía, que es la voz de una compañera de trabajo llamada Patricia, que le dice: muy mal, José, lo estás haciendo muy mal, pero muy mal. Y ahí termina el sueño. Y claro, es muy curioso porque lo estás haciendo muy mal, venía de la boca de una persona que normalmente tiende a agradar a los demás, porque yo le pregunté por Patricia y me dijo, bueno, pues es alguien que normalmente no te dice que no a nada, siempre te está intentando agradar. ¿Y qué parte de ti puede ser esa? Tú también, de alguna manera, a veces tiendes a agradar a los demás y no decir no a nada. Y dices, pues sí, la verdad que sí. ¿Y te pasa en el trabajo? Sí, y te metes en cosas que a lo mejor no tendrías que hacer
¿Y te comprometes a hacerlas? Pues sí. Ah, vale. Estamos ahí y le pregunté por el avión. ¿Qué es Río de Janeiro? Entonces él me dijo, pues Río de Janeiro es una ciudad súper divertida. Dice, además ahí se van de vacaciones. Dicen que el Corcovado está en esta posición porque allí no trabaja nadie. Y yo dije, pues estupendo, muy bien, genial. O sea, ¿qué crees que representa en tu vida Río de Janeiro? Pues desde luego el deseo que tengo de irme de vacaciones. De hecho, estoy en este trabajo porque tengo vuelos gratis y sí puedo viajar por todo el mundo. Y la verdad es que necesito descansar porque ese trabajo es agotador, tengo un estrés tremendo. Y pues esa es la parte que quiere escapar de este trabajo. Digo, vale. Y Sao Paulo dice, pues justamente es una ciudad todo lo contrario. Es contaminación, es humos, es ruidos y es estrés Sao Paulo. Y eso, ¿qué parte de tu vida laboral puede ser? Dice, pues el trabajo en el aeropuerto, es que justamente eso. Y es así, ¿no? El aeropuerto es eso, es estrés, ruidos, humo, el olor al queroseno de los aviones, es eso. Vale, y entonces, ¿qué pasa? Que te quieres ir, pero no te atreves a irte porque tienes que cumplir con tu obligación. Pero fíjate que aparece el elemento querer agradar a todo el mundo. ¿De qué manera crees que ese elemento puede estar condicionando la manera que tú percibes tu trabajo? Y dices, pues claro, como me comprometo a cosas que no tendría que comprometerme, entonces yo solo me pongo el estrés. ¿Vale? Y él se dio cuenta, después terminó reconociendo que tenía un trabajo magnífico, que era trabajo guay, porque además no trabajaba muchas horas y los ingresos que tenía eran bastante buenos. Pero no estaba sabiendo valorar su trabajo. Estaba viendo solamente el estrés. Y el estrés lo estaba causando él mismo como consecuencia de dos cosas. Una, el deseo que tenía de agradar, ¿bien? Que le llevaba a adquirir compromisos que no eran necesarios. Y dos, que solía normalmente apurar hasta el último momento para atender los vuelos. ¿Vale? Entonces él con esto tomó buena nota y lo intentó gestionar, ¿vale? Durante un tiempo. Hubo un tiempo que estuvo mejor, otros tiempos en otro tiempo peor, porque eso no te lo garantiza. Hay sueños que provocan una auténtica catarsis que automáticamente cambian tu forma de comportarte. Es decir, el propio sueño hace que dejes una conducta o un hábito que habías tenido durante años. ¿Vale? Y luego os contaré uno de este tipo. ¿Bien? Pero en este caso no fue así. Entonces, durante un tiempo pues estuvo más o menos bregando con el problema, consciente de lo que estaba fallando. Y la última vez que le vi, pues me contó que había solicitado una media jornada, una reducción de jornada. Estaba trabajando la mitad de las horas que ya trabajaba, que eran menos que una jornada de cualquier trabajador. Ahora está trabajando la mitad y estaba muy feliz. Ya no tenía estrés, ahora tenía tiempo libre, había conseguido conciliar ambas cosas. Bueno, pues fue el sueño, de alguna manera, al final le dio la solución que tardó tiempo en adoptar, pero que finalmente adoptó. Bueno, pues así es como funcionan estos procesos de toma de conciencia y de cambio. Además, porque es que no está la pila del cursor. Bueno, como os decía, el cambio solo es posible cuando hacemos consciente lo inconsciente. A partir de ahí se desarrollan los mecanismos. Y sí me gustaría pues, contaros un poco cuáles son los beneficios de la interpretación de los sueños. Es decir, tenemos beneficios por un lado personales, por otro lado grupales y por otro lado profesionales. Beneficios personales, es decir, son los que tú adquieres cuando o bien te interpretas los sueños o estás interpretando tus propios sueños, ¿no? O haces de la interpretación de tus sueños una habilidad o un hábito cotidiano. Entonces, lo primero, tomar conciencia de cuáles son tus miedos. Puede ser miedo a veces al compromiso, miedo a exponerte y a que te puedan juzgar los demás, miedo al rechazo como consecuencia, miedo a hablar en público, el miedo a expresarte, a decir lo que sientes o cómo piensas también. O sea, hay miedos de naturalezas muy, muy diversas. Entonces puedes tomar conciencia, descubrir cuáles son esos miedos, cuál es la raíz de ese miedo, de dónde te viene, cómo ha evolucionado a lo largo de toda tu vida, digamos, ese proceso que ha ido alimentando a su vez un miedo que de alguna manera te domina y que ahora no sabes gestionar. Emociones mal canalizadas. Lo mismo. Emociones que experimentas con mucha intensidad en los sueños, pero que no eres capaz de experimentar en la vida real. Los sueños te informan acerca de eso. Dinámicas de conflictos profesionales, personales e internos, es decir, autosabotajes. Esto del autosabotaje pues es algo bastante frecuente que aparece en los sueños y ahora os explicaré por qué motivo. Un poquito más adelante, cuando os hable de 7 claves de la interpretación de los sueños, que viene después,
Os contaré qué es esto del autosabotaje. Pero os voy a poner un ejemplo para que lo vayáis entendiendo. No os contaré ningún sueño en esta ocasión, pero sí os hablaré pues, de algo que, no sé por qué, pero me ha llegado en diferentes ocasiones, me ha llegado a mí, el caso de mujeres que tienen dificultad para quedarse embarazadas, que tienen que recurrir a reproducción asistida, ¿no? He tenido varias experiencias con esto y recuerdo un caso en el que una de ellas, que además participaba también en el taller de sueños, pues tenía una mala relación con su madre y esta mala relación se manifestaba en los sueños. Salía una y otra vez de forma recurrente. Después, en un momento determinado, supimos que tenía este problema, que quería quedarse embarazada y no podía, ya no lo había contado hasta entonces. Y entonces había incubado un sueño y el sueño sí que le hablaba de que, de alguna manera, la madre tenía que ver con esto, ¿no? Cuando hablamos de la madre, estamos hablando de una madre interior, estamos hablando de un arquetipo, es decir, de una fuerza interna. Y bueno, pues estuve trabajando con ella, la reconciliación con la madre interior. Hicimos 2 sesiones y fue muy curioso porque cuando hicimos esa reconciliación interior, eso se manifestó en su vida. Y no volví a verla hasta el cabo de 5 meses. Cuando la vi, después de 5 meses, llevaba 4 meses embarazada. Bueno, esto fue así. Hicimos un trabajo con las fuerzas internas, concretamente con el arquetipo de la madre. Y muy recientemente, está embarazada ahora, pues también tuve otro caso en consulta de otra mujer que ya pues, es artista del mundo del espectáculo y tenía pues exactamente el mismo problema. Entonces le habían dicho 3 médicos diferentes que no se podía quedar embarazada porque tenía un recuento hormonal muy bajo. Y efectivamente, pues ella me traía incluso las pruebas médicas que así lo demostraban. De hecho, me quedé con una copia del informe médico. Y bueno, pues estuvimos trabajando porque ella tenía un conflicto que estaba relacionado con la parte trabajadora y la parte madre. Es decir, por un lado está la mujer trabajadora y profesional, y ella es muy buena en su trabajo, es muy profesional y muy dedicada. Y luego, por otro lado, está la parte madre, ¿vale? La parte de la mujer que quiere ser madre, que quiere tener hijos, y ambas partes estaban entrando en conflicto. Porque, claro, la parte profesional, que hasta entonces había sido la reina del mundo de esta persona, pues veía como que el deseo que ella tenía de tener hijos era una amenaza para su reinado. ¿Bien? Entonces estaba saboteando la posibilidad de que pudiera manifestarse el aspecto madre en su vida. Entonces hubo que hacer un diálogo de voces, tuve que hacer que dialogasen ambas partes. Entonces, la parte madre, de alguna manera, le hizo entender y todo eso es un proceso, claro. Ella es una persona emocionalmente muy hábil y con grandes recursos, digamos, emocionales. Por eso se dedica a la profesión que se dedica. Y entonces para ella fue un trabajo que a mí mismo me sorprendió la habilidad y la facilidad con que era capaz de desenvolverlo y realizarlo. Pero el caso es que al final la parte trabajadora entiende que para ella también es un desafío abordar la maternidad y que tiene mucho que hacer en ese desafío porque ha desarrollado muchas habilidades para llevarlo adelante. ¿Bien? Y entonces la parte madre también entiende que tiene que seguir dando apoyo a la parte trabajadora, que por cierto lleva una temporada larga de sequía y sin trabajo. Entonces cuando se reconcilian ambas partes ocurre exactamente lo mismo que ocurrió en el caso que os acabo de contar. Al cabo de 15 días me dice: Jesús, no te lo vas a creer, me he vuelto a hacer las pruebas médicas y me dan los valores todos ok. Me puedo quedar embarazada. Al cabo de 1 mes y medio me vuelve a llamar y me dice: Jesús, estoy embarazada. Se quedó embarazada, fijaros, el día que vine a consulta se le había retirado la regla. Se había retirado la regla durante, no sé si fueron 18 días, porque con el susto que le habían dado de que no se podía quedar embarazada, pues claro, la impresión era tal que no tenía la regla. Cuando entró por la puerta de casa justo me pidió ir al baño porque bajó la regla. ¿Bien? Después se había quedado embarazada a los 14 días, es decir, justo la siguiente ovulación, ¿no? Después de haber estado intentando el embarazo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces vemos como cuando cambiamos el orden de jerarquías dentro del mundo interno, entonces eso se manifiesta necesariamente en la vida real, en la vida cotidiana. Muchos de nuestros bloqueos están ahí, están en nuestros arquetipos, en nuestras fuerzas internas, ¿no? Por una cuestión de prevalencia o de importancia, ¿no? Esos son nuestros egos internos. Bueno, autosabotajes, orientación profesional, orientación personal, gestión del cambio, diagnóstico de patrones repetitivos, patrones familiares que se van repitiendo.
Sobre todo, y lo más importante, es que aporta calidad, profundidad y tolerancia a las relaciones familiares y de pareja. Esto es muy bonito. Te puedes levantar una mañana, has tenido un sueño, eso puedes contar a tu pareja. Por ejemplo, eso puedes contar a tu hija, o a un amigo, o al novio. Es muy bonito, ¿vale? Que tengas la confianza de poder hacerlo y que el otro también pueda hacer eso contigo, porque estás entrando en una dimensión de comunicación que es ir un paso más allá. Porque te estás mostrando como tú eres, te estás exponiendo. Con lo cual, no hay la sospecha, no hay el tengo una máscara y yo me tengo que mostrar así, ¿no? Hay una comunicación en un nivel auténtico. Y eso te lo da el trabajar con la interpretación de los sueños. Y no es que tengas que estar todos los días analizando los sueños sesudamente. No, no es eso. Es casi un juego. Y se hace cuando a uno le apetece, cuando ha tenido pues, un sueño que especialmente le ha llamado la atención. A mí me divierte muchísimo la interpretación de los sueños. A mí es como un hobby. Y ya digo, en casa lo hacemos todos y nos lo pasamos fenomenal. Y eso he notado que mejora muchísimo. Es una de las claves para que las relaciones en el hogar sean unas buenas relaciones. Y luego está el tema grupal, que os he hablado acerca del taller de sueños. Es decir, los sueños es muy conveniente también analizarlos en grupo. Igual que nosotros analizamos en casa, pues también en grupo está muy bien. ¿Por qué? Porque hay un efecto espejo. Es decir, tú detectas en el otro cuáles son sus excusas y sus resistencias para el cambio o para tomar conciencia. Y dices, pues es que eso también lo tengo yo. Entonces te estás viendo en el otro como un espejo. O trabajas también la compasión. ¿Por qué? Porque, claro, es que estás viendo los estados emocionales que está transitando la otra persona y el sufrimiento que está implicado. Y que a lo mejor tiene que ver con conductas que tú no aprobarías. Pero como es tan humano, ¿no? Pues al final terminas aceptándolo y desarrollas la compasión. Y esa compasión que puedas tener por el otro, al final es compasión que también tienes hacia ti mismo. Hacia todas esas conductas que muchas veces desapruebas, que pones en tela de juicio y por las cuales te sientes culpable. Entonces, este es otro beneficio añadido, trabajar la compasión. Y luego está el adiós a lo imperfecto, ¿no? Esa necesidad de perfeccionismo que parece que impera en la sociedad en la que vivimos hoy en día, que todo lo queremos hacer bien. O sea, no nos permitimos un solo fallo. Y, por supuesto, que se vean los fallos de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, es aceptar nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestros problemas, porque cuando estamos en un taller de sueño lo que estamos haciendo es un verdadero striptease personal, íntimo, ¿vale? Porque es que está saliendo todo lo que es y cómo somos. Y ahí está eso, la aceptación de cómo somos y podemos saborear también lo que es que los demás nos acepten como somos, tal cual, así a natural. ¿En qué ámbitos de la vida se puede experimentar eso? Hay gente que no tiene oportunidad de experimentar eso, en ningún ámbito de su vida, en ninguno. Y luego, bueno, pues está eso de si otros pueden, pues yo también, claro. Es decir, si otros pueden hacer cambios en su vida, si están en este proceso de aprendizaje y desarrollo personal y lo están consiguiendo, oye, pues ¿por qué no lo voy a conseguir yo también? No, ella tenía un problema. No voy a contar el sueño porque si no nos vamos a extender demasiado. Ella tenía un problema y es que le había propuesto un novio que tenía italiano que se fuera a vivir allí en Italia. Y ella no estaba muy reticente a irse a vivir con el novio. ¿Por qué? Porque en el fondo el novio, ella creía que no la conocía suficientemente. Y tenía mucho miedo de exponerse, que la conociese de verdad, y que entonces la rechazase, ese miedo al rechazo. Y ese miedo se manifestaba a través de los sueños. Lo estuvimos interpretando y se dio cuenta de que la decisión que tenía que tomar es decir sí y marchar para Italia. Bueno, pues marchó para Italia, se casó, es madre, tiene un niño estupendo, maravilloso, y por lo que puedo ver en Facebook se le nota bastante feliz. Es decir, a través de la experiencia de otros, nosotros también podemos decir sí, yo también puedo vencer mis miedos porque hay otros que lo están haciendo. Estamos viviendo la realidad de que eso es así. Y luego está esto de mi nueva pandilla, es decir, puedo hacer nuevos amigos que además son tolerantes y con ellos estoy compartiendo una aventura. Esto es como ser de los Boy Scouts, ¿vale? Sales por ahí de expedición y vas a vivir tus aventuras, ¿bien? En el territorio que estás explorando. Bueno, pues aquí lo que estamos explorando es un territorio que es el territorio interno, ¿bien? Y explorar ese territorio y vivirlo, de verdad, que es una experiencia que tienes cuando vas con más personas, es como de una aventura compartida. Y luego la diversión por el carácter grotesco de los sueños. ¿Vale? Muchas veces nos reímos, igual que nos hemos estado riendo aquí, cuando he sacado los sueños enseguida, os habéis reído, ha sido divertido. Pues eso es lo que pasa cuando
en la realidad de la interpretación de los sueños en grupo. También el desarrollo de tus capacidades asociativas y deductivas. Porque claro, tú estás interpelando al otro, aunque tienes que estar centrado en las preguntas, sobre todo en las preguntas, no tanto en encontrar tú la respuesta o la interpretación del sueño. A ver, la verdad es que mientras que estás asistiendo a una sesión de interpretación de sueños, no puedes evitar intentar elucubrar. Con lo cual estás desarrollando tu creatividad y tu capacidad asociativa. Desarrollas tu intelecto, ¿vale?, a través de la interpretación. Es la mejor escuela de autoconocimiento y de conocimiento humano. Para mí, no creo que haya otra mejor, porque el inconsciente individual está conectado con el inconsciente colectivo y ahí está todo. Ahí está todo. Y luego aprendes profundo respeto y tolerancia hacia la vida, las experiencias y las selecciones de los otros, de lo cual ya hemos hablado anteriormente. Y luego, pues también desde el punto de vista de profesionales, es decir, aquellos profesionales que se dedican a ayudar a otros, como puedan ser profesionales del coaching personal o del coaching ejecutivo o personales de la psicología, pues es una magnífica herramienta de trabajo. Quieres hacer que el cliente tome conciencia de su situación. Por ejemplo, situaciones de conflicto. Pues tomar conciencia de cuáles son las causas del conflicto que viene. Conflicto con el jefe, conflicto con la pareja, ¿vale?, conflicto con los amigos, con la familia, con la madre, con el padre, etc. Apoyo también para la toma de decisiones. Las decisiones. Elaboración de objetivos. Valorar qué está detrás del deseo de alcanzar el objetivo. ¿Qué es esto de valorar qué está detrás del deseo de alcanzar el objetivo? Bueno, pues a veces nos viene un cliente a la sesión de coaching y tiene un objetivo muy claro. Es importante que siempre el profesional de alguna manera ponga en cuestión el objetivo. ¿De dónde emana ese objetivo? ¿Meramente de un deseo? ¿Cuál es la necesidad que está escondida detrás del deseo? Los sueños te van a informar de la necesidad, no te van a informar del deseo. Es decir, si tú preguntas a un sueño, oye, ¿cómo puedo conseguir comprarme este coche que me gusta? Pues no te va a dar la respuesta a esto. Probablemente el sueño te explique que hay una necesidad de aceptación que se esconde detrás de tu necesidad de comprarte el coche. Que en realidad lo que tú quieres es que te acepten dentro del grupo social donde quieres estar. Y que te quieres comprar un símbolo de que tú perteneces a ese grupo social. ¿Vale? Por ejemplo, y a lo mejor no. A lo mejor te quieres comprar el coche porque es justo el que se ajusta a tus necesidades y punto, y lo tienes bien estudiado. ¿Bien? Pero una respuesta, este tipo de respuesta viene muy al pelo para que entendáis un poco cómo funciona el subconsciente. ¿Vale? No responde a caprichos, no responde a meros deseos, responde más a las necesidades que tienen que ver con la supervivencia, el desarrollo personal de la persona y digamos, el propósito del alma, del ser de esa persona. Luego, detección de miedos, autosabotajes, como ya hemos visto, y bloqueos, por tanto, procesos de cambio. Y también en los casos en los que el objetivo es el crecimiento personal, pues analizar los sueños facilita el seguimiento de la evolución del cliente. Es decir, hay clientes que te vienen con una meta, pero hay otros que te vienen con un objetivo que requiere tiempo. Es decir, yo lo que quiero es desarrollarme personalmente, quiero crecer. ¿Bien? Entonces eso requiere un tiempo y requiere poder hacer un seguimiento. Pues los sueños son una herramienta súper fiable para que el cliente pueda ver en qué lugar de su desarrollo, de su crecimiento personal se encuentra, cuáles son los obstáculos que están impidiendo avanzar, etcétera, etcétera. ¿Bien? Por lo tanto, es una herramienta que recomiendo para los profesionales y la recomiendo además enfáticamente. Y ahora vamos a ver pues una parte práctica, ¿vale? Os voy a contar un poquito algunas claves sobre cómo podemos interpretar los sueños. Son 7 claves para sacar partido a tus sueños. Me voy a colocar aquí en este lado. Voy a venir aquí para que así pueda pasarlo, porque veo que no llega bien la señal de línea único. Entonces, 7 claves para sacar partido a tus sueños. La primera clave es que todos podemos recordar nuestros sueños. A ver, ¿cuántos recordáis vuestros sueños entonces? ¿Cuántos? Levantad la mano, por favor. Espera. No, simplemente recordar el sueño, aunque no sea al completo. O de vez en cuando. O de vez en cuando, sí. Vale, ¿quién no recordáis los sueños? Ahora, así resumimos. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, a ver, y Mari Carmen, tú recordabas tus sueños, ahora no los recuerdas. Bueno, son etapas por las que uno puede. Eso te iba a decir que son etapas, ¿no? Sí, a veces son etapas y también cuando le prestas menos atención, lógicamente también se recuerda menos, es una cosa normal. Bien, entonces, ¿cómo puedes recordar tus sueños?
Bueno, es bien sencillo. Es decir, lo que tú tienes que lanzar a tu consciente es un mensaje de que va a estar ligeramente atento durante el sueño. Es decir, va a haber una parte de tu consciente que va a estar ahí percibiendo, escuchando, observando lo que está ocurriendo. Cuando eso ocurre es cuando recordamos los sueños. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer de una forma muy sencilla? Le das la orden poniéndote una libreta en mesilla de noche con un bolígrafo y diciéndote, sencillamente, voy a recordar que sueñe esta noche. Si no te funciona esa noche, no te preocupes, insiste. No tendrás que hacerlo más de 5 noches seguidas, ¿bien? Y recordarás alguno de los sueños. Es importante que tengas el deseo sincero de que sea así, ¿vale? Y así es como funciona. Es una forma de programarte para que ocurra que recuerdes el sueño, ¿bien? Y luego lo que tú decías, que comentabas, es que yo recuerdo solamente trocitos, ¿bien? Una forma de recordar los sueños cuando recordamos solo trocitos para rescatar la información que está más allá. Que tú sabes que has soñado más, pero no te acuerdas, ¿no? De lo que te pasa. ¿Sí? Vale, pues entonces normalmente, ¿sabéis qué pasa? Que recordamos los últimos sueños que hemos tenido. Como hemos visto, son 5 ciclos durante toda la noche. 5 ciclos lo que quiere decir es que tienes como 5 sueños, más o menos, si duermes 8 horas. Pero ¿qué ocurre? Recuerda normalmente el último sueño, que es justo antes de despertarte. Entonces, el truco es, te quedas sin moverte del sitio, en la misma posición en la que te has despertado, no cambies de posición, ¿vale? Porque mantener la posición te va a facilitar acceder al recuerdo emocional de la experiencia. Y te centras, más que en intentar recordarlo, en la emoción que te embargaba en esa última escena del sueño. Y vas a ver cómo la emoción, simplemente la emoción, experimenta la emoción nada más, no pienses más, la emoción te va llevando al recuerdo, a la cognición, el resto de los sueños. Lo vas a ir capturando, rescatando, como si fuera una cadena. Vas a ir tirando de uno, de otro, y vas a llegar hasta el primero. ¿Vale? Esa es la manera de recordar los sueños desde el último hasta el primero. La experiencia que tengo es que muchas veces pues, te vienen sueños de 5 escenas. Eso quiere decir que recuerda los 5 sueños que ha tenido esa noche. Bueno, pues todos podemos recordar los sueños. También las personas mayores pueden recordar los sueños. Es una cuestión de darle la atención que necesita. Bien. La segunda clave. No hay nadie más autorizado que uno mismo para interpretar los sueños. Esto lo hemos dicho ya, ¿verdad? El ajá. Es uno el que tiene que decir, sí, esta es la interpretación. Nadie te lo puede imponer. ¿Bien? Sobre todo para poder disfrutar de ese placer estético, de descubrirlo por ti mismo. Tercera, podemos influir en lo que soñamos a través de la incubación. Esta palabra ya apareció, incubar. ¿Qué es incubar? Bueno, pues es hacer una pregunta a nuestro productor de sueños, a nuestro inconsciente. ¿Bien? Esto es incubar. Entonces, que yo tengo un problema con mi pareja. Oye, ¿cuáles son las dinámicas de mi relación de pareja? Y vas y lo escribes en el cuaderno. ¿Bien? Y una vez que lo tienes escrito, dejas allí el cuaderno, que por cierto, es muy interesante hacerse un diario de sueños. ¿Vale? Y en ese diario de sueños además puedes hacer un diario de vida. Vas contando un poco lo que has hecho en el día y después haces pues, las anotaciones de los sueños que has tenido. Y os aseguro que es muy productivo para conocerse a uno mismo y ir haciendo un seguimiento de tu propio desarrollo vital y personal. Entonces, haces la pregunta, la notas, es importante, porque a veces se te olvida qué es lo que has incubado. Esto pasa. Desgraciadamente, sobre todo a esas horas de la noche, tenemos ya memoria de pez. Entonces, lo anotáis y luego os quedáis haciendo la pregunta una y otra vez de forma repetida cuáles son las dinámicas que están detrás de mi relación de pareja. Porque mi relación de pareja ha entrado en una dinámica que no me gusta, etcétera, etcétera. Repetís esas preguntas, pensáis en diferentes posibilidades o respuestas que podría tener la pregunta, contempláis un poco el panorama, que hayáis simplemente contemplarlo un poco, como desde lejos, y vais a tener la seguridad, la certeza de que lo que soñéis esa noche va a estar relacionado con la respuesta, con toda seguridad. O sea, no me he encontrado un caso que no haya sido así. Siempre ha sido así. Hemos interpelado más de 1700 sueños y funciona de esta manera. ¿Vale? Entonces, los sueños de esa noche son una respuesta a la pregunta que te estás haciendo. Así que, si quieres, lo puedes empezar a practicar desde esta noche mismo cuando llegues a casa. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿podemos influir en lo que soñamos? Sí, a través de la incubación. La incubación ya la practicaban los griegos, los romanos, Hipatia de Alejandría, conocida muy conocida aquí en España por la película de Amenábar ahora. Ella utilizaba la incubatio como una forma de obtener información de los sueños. A ver, me he pasado uno.
todos los sueños de la misma noche son escenas de un mismo sueño. Es decir, que si tenemos 5 sueños en una noche, los 5 sueños están relacionados. Y fijaros, qué descubrimiento, resulta que ese mismo sueño, que está formado por 5 escenas, tiene introducción, nudo y desenlace. Exactamente igual que una novela, o exactamente igual que un relato o que una película. La introducción, nudo y desenlace. Es decir, la introducción te pone en antecedentes de la historia. Es decir, los antecedentes que te vas al pasado, pues si tienes un problema de relación social, pues te lleva al pasado, a tu infancia, para que veas de dónde se origina ese problema. Y luego te va a mostrar en el resto de las escenas cómo ha ido evolucionando ese problema a lo largo de tu vida para después darte la solución en la última de las escenas. ¿Vale? Aunque, eso sí, tú puedes ver que los sueños son totalmente diferentes, que aparecen personajes distintos, paisajes distintos, escenarios distintos, sí. Eso no tiene nada que ver. El productor de sueños va a utilizar los escenarios, paisajes, personajes que considere más útiles para que tú llegues a la información que tienes que llegar. ¿Bien? Más claves. Igual que existe un mundo material, existe un mundo interno. Nuestras fuerzas psíquicas internas construyen nuestro mundo material y a la inversa también. Bueno, esto lo dice el doctor Mario Alonso Puig, que dice esto de que estamos creando nuestra realidad a cada momento. De manera que nuestra realidad común, cotidiana, no es nada más que un gigantesco reflejo de nuestra realidad interna. Yo creo que esto lo habéis visto muy bien ejemplificado en el caso de los casos de mujeres que tenían dificultad para tener hijos y cómo cambia la realidad común cuando cambiamos nosotros el orden de relación de nuestras fuerzas psíquicas. Así que esto es así, por lo tanto, digamos que el camino más directo hacia el cambio es que trabajes tu mundo interior, porque trabajando tu mundo interior se producen cambios efectivos en tu realidad cotidiana. Por último, tenemos todavía 2 claves. Los personajes que aparecen en los sueños representan diferentes aspectos de nuestra personalidad, miedos y aspiraciones. Ya lo habéis ido viendo también en los ejemplos que os he puesto. Los personajes siempre representan aspectos de nosotros mismos. Siempre. Pueden ser miedos, pueden ser aspiraciones o simplemente características de nuestra personalidad. Pero siempre nos están representando. De alguna manera nos representan a nosotros. Tengo que deciros sobre esto que hay una interpretación objetiva y una interpretación subjetiva. Es decir, la subjetiva sería que el personaje está representando algo de mí. La interpretación objetiva sería que el personaje, en realidad, tiene que ver con la relación que yo mantengo con esa persona en concreto. Fíjate que aparece pues, el marido o aparece la mujer. Es una relación en la vida presente y lo normal es que tiendas a pensar que el sueño te está hablando de esa relación. Y probablemente sea así. ¿Vale? Lo que está claro es que los sueños siempre te hablan de la visión subjetiva. Y que la visión subjetiva suele ser normalmente más enriquecedora que la visión objetiva. Eso siempre pasa. Por ejemplo, os pondría un ejemplo. Una mujer pues, que soñó que su marido la estaba engañando. Entonces, claro, al despertar, pues, ella dijo, madre mía, mi marido me engaña. Si no, no lo habría soñado. Pero luego, cuando se interpretó el sueño, se dio cuenta de que no era así. Que en realidad era una proyección. Y la que estaba teniendo el deseo de engañar al marido era ella. ¿Vale? Sí, pero lo estaba proyectando en el marido, porque es más fácil ver esas cosas de los demás que reconocerlas de lo mismo. Pero siempre en los casos es así, o sea, con la persona que sueñas, es los rasgos de personalidad, lo que hay que estudiar de esa persona o de elementos. Eso es, porque se caracteriza esta persona, y entonces qué parte yo tengo que tiene que ver con esa persona. Que la puedes tener en 2 lugares, o reconocida o no reconocida. Y si no la reconoces, la tienes en el sótano. ¿Vale? Entonces ahí ya ves cómo se establecen las relaciones con esa persona del sueño y entiendes también cómo te estás relacionando tú con esa parte de ti que bien tienes en el sótano o que no tienes aceptada. O reconocida al menos. ¿Sí? Vale. Esta es otra clave también para analizar los sueños. Y por último, pues eso, que la interpretación, como hemos hablado ya de ella, es la metodología más fiable para conseguir dotar de significado a los símbolos inconscientes. Hay gente que dice, no, pues mira, tú coges un diccionario de sueños, entonces te vas mirando las simbologías de los diccionarios y con eso, pues ya está, pues es suficiente. Luego lo que haces es que estableces asociaciones entre los símbolos y tu vida y tal, y con eso ya consigues una interpretación. Pues yo, a veces digo, los diccionarios del sueño son útiles porque hay como algunos símbolos que son universales
pero cuidado porque los símbolos pueden variar su significado dependiendo de unas personas u otras. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy sencillo de entender. Alguien sueña con un perro. Si tú has tenido un problema con un perro porque un perro te mordió, probablemente soñar con un perro esté hablándote acerca de miedos y de amenazas. ¿Bien? Lo ves como algo amenazante el perro. Cuando a alguien le preguntas, a una persona así, le preguntas, oye, ¿y qué es un perro? Entonces lo que te va a decir pues que es una amenaza, que te puede morder, que es peligroso, etc. ¿Bien? Pero está representando una cosa bien distinta a esa persona que considera al perro el mejor amigo del hombre. Entonces, ¿qué es un perro? Pues un perro es el mejor amigo del hombre, pues es un ser amable, es un ser cariñoso, es un ser fiel, es un ser incondicional, etc. Representan cosas bien diferentes. ¿Vale? Por eso, la forma más fiable es siempre interpelar por preguntar por el símbolo que aparece en el sueño. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención, habéis sido un buen público. Y nada, un placer poder compartir con esto que para mí me enamora y me divierte muchísimo, pues poder compartir con vosotros.